Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos. Damos gracias a nuestro Dios que retomamos ya nuestro curso, la doctrina bíblica del matrimonio, hoy para cerrar ya nuestro curso con la lección número 14 que lleva por título La comunión y el tema del divorcio y las segundas nupcias. Con este tema cerramos esta serie de lecciones que, aunque, como siempre digo, podríamos seguir estudiando, seguir analizando, seguir profundizando, pero creo que hemos hecho un trabajo bastante abarcador en los temas más relevantes, más importantes. Claro que habría temáticas como qué pasó con los judíos que ya estaban casados por segunda o tercera vez cuando son bautizados en Pentecostés. Bueno, hermanos, esto es muy sencillo. La verdad es que no requiere una clase más para responder algo como eso. Simple y llanamente, cuando una persona ha hecho algo bajo un pacto, no puede estar en pecado cuando entra en vigencia un segundo pacto y la persona se encuentra todavía en la condición que le había permitido el primer pacto. Si eso fuera así, imagínense, todos los judíos cristianos, todos los judíos que se bautizaron, los 3000, hubieran estado en pecado en muchísimas cosas, pero no fue así. Entonces, si sus matrimonios estaban permitidos bajo el antiguo pacto y llega el Nuevo Testamento, ellos no pecan porque la ley que ellos estaban siguiendo o la tolerancia o permiso que hubo para llevar a cabo estos diferentes matrimonios, pues venía de Dios, ese permiso venía de Dios. Jesús mismo le respondió a los fariseos allá en Mateo 19 que Moisés les permitió esto, ¿no? Entonces, ellos no estaban actuando basados en doctrinas de hombres, no estaban actuando basados en su propia opinión, sino que realmente había esa tolerancia o había ese permiso de parte del legislador del Antiguo Testamento, que era Moisés, quien actuaba en nombre de Dios. Entonces, no es lo mismo que el caso de hoy cuando llegamos, le predicamos a una persona y esta persona se encuentra en un segundo, tercero, quinto matrimonio, como la mujer de Juan 4, porque en este caso la persona sí lo está haciendo por las leyes de la tierra que nada tienen que ver directamente con la doctrina de Cristo, o lo están haciendo porque en religiones de hombres le han enseñado que así podían actuar. No es el caso de los israelitas de Pentecostés. Ellos habían estado siguiendo la ley de Moisés en este aspecto y por eso no estaban en pecado. Recuerda el caso de los apóstoles, que ya lo hemos hablado cuando estudiamos adoración cristiana. Hablábamos de que los discípulos no tuvieron que ser bautizados en el día de Pentecostés. Es decir, los apóstoles no tuvieron que ser bautizados en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento y para perdón de pecados. Lea Mateo 3, lea Marcos capítulo 1 y se dará cuenta que así dice la Escritura, que ese bautismo también era no solo para arrepentimiento, sino para perdón de pecados. Lo único que ese perdón de pecados no lo iban a recibir en el momento que eran sumergidos en esas aguas y eran levantados, sino que era con miras al sacrificio de Cristo. Como dice Hebreos 11, 39 y 40, ninguno sería perfeccionado aparte de los cristianos. Entonces es cuando muere Cristo que se justifica hacia atrás todos los que habían actuado por fe, obedeciendo los mandamientos en ese caso, la ley o de la era patriarcal, y a partir de la cruz en adelante, todos los que obedecieran el Evangelio. Todos serían justificados por el mismo medio, por el mismo Salvador. Entonces, así como los apóstoles no tuvieron que volver a bautizarse o no tuvieron que tomar el bautismo cristiano, sino que su bautismo en el bautismo de Juan, practicado por Jesús entre ellos, les valía para ser parte del pueblo de Dios ahora en la iglesia. De la misma forma, aquellas personas que habían obedecido a la ley de Moisés y estaban en condiciones ya permanentes sobre esa ley, no tenían por qué deshacerlas. Por ejemplo, imagínense que 8 días antes de la muerte de Cristo, pues alguien hubiera circuncidado a su hijo. Alguno de los apóstoles, de hecho, tenía que revertir la circuncisión. Bueno, en primer lugar, es irreversible o era irreversible en ese momento, ¿no? Quizás hoy se pueda hacer algo más. Y aparte de que era irreversible, no era necesario que se acusara a algún cristiano de tener a su hijo circuncidado antes de que iniciara la iglesia. Así que
toda obediencia a la ley de Moisés o toda permisión que dio la ley de Moisés para ese tiempo, pues no era pecado para el momento en que entró en vigencia el reino. Así que, por ejemplo, esa consulta, mire, me ha tomado unos 5 minutos, no sé, quizás menos, en responderla. No estaban en pecado y no tenían que abandonar a sus esposas. Los de hoy sí, porque están casados según lo que permite la ley de los hombres o lo que permiten las doctrinas de los hombres, que ninguna tiene autoridad para pasar por encima de lo que enseña la doctrina bíblica del matrimonio, el Nuevo Testamento. Bien, entonces entremos en materia. Trágicamente, en muchas áreas, los hermanos están permitiendo que el mundo tenga una influencia muy perjudicial en la iglesia. En lugar de mantenerse firmes por la verdad, la predisposición de un gran número es acomodar las normas bíblicas a las tendencias y filosofías que están dominando, que están de moda en la sociedad. Esa sociedad que nos rodea y que trata de que nos conformemos a ellos. Esto ha resultado obviamente en un debilitamiento muy definido de las convicciones y en una deserción o un abandono de la fuerte apelación que valientemente hizo alguna vez la Iglesia de Cristo cuando llamaba a todos a contender ardientemente por la fe, como ya está ordenado en Judas versículo 3. En ningún otro tema se observa esto tan claramente como en el tema del divorcio y de las segundas nupcias, como hemos estado viendo. El mundo ha puesto su equivocado sello de aprobación en la práctica de terminar matrimonios y fomentar nuevos, pasando por alto, ignorando y dándoles igual las normas bíblicas. Y lamentablemente, muchos hermanos y hermanas han sido atrapados no solamente en creer que esto está bien, sino en darle la bendición, decirle a las personas que no hay problema y que pueden seguir en esta condición. Entonces, esto lo ha convertido en un tema emocional entre nosotros y naturalmente, cuando se trata de temas emocionales o sentimentales, la inclinación del hombre en su naturaleza humana es a justificar. Y la justificación conduce al compromiso en el mal sentido de esa palabra, que a su vez requiere eludir o evadir o ignorar el significado tan claro, como lo hemos estudiado, de muchos pasajes de la Escritura que tratan sobre este tema. Pero hermanos, por doloroso que sea considerarlo, la realidad nos dice que esto está sucediendo en medio de muchos de nuestros hermanos hoy, hermanos que conocemos, hermanos que estimamos personalmente, hermanos que están en nuestras áreas, en nuestra zona, como decía el otro día, hermanos, siempre con dolor, con respeto y con amor, pues es más, está más proliferado en Centroamérica que acá en Panamá y por eso era importante dar este curso, era importante discutir estos temas y es importante hablar muy sinceramente, con mucho respeto, hermanos, con mucho respeto, con mucha reverencia por la palabra de Dios, con mucho respeto para todos esos colegas y hermanos que están involucrados o enredados en este error y con muchísimo más dolor aquellos que están en relaciones así, matrimonios así, y que pues hoy día creen que están bien o estando mal, pues han querido hacer de la vista gorda y seguir en esta condición. Surge la pregunta, ¿qué se puede hacer con respecto a esto? ¿Qué curso de acción deberían tomar los cristianos fieles al tratar con un tema tan cargado de emociones? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la solución? Responder a estas preguntas es abordar con franqueza el tema que tenemos delante de nosotros en esta bella oportunidad, la comunión y el tema del divorcio y las segundas nupcias o nuevo matrimonio, como usted le quiera llamar. En todos estos temas, como en todos los demás, debe ser nuestro fundamento, ¿qué cosa? La palabra de Dios, lo que hemos dicho una y otra vez porque lo creemos así de corazón. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, como bien sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el punto de partida para analizar el tema en cuestión y buscar la información necesaria es la voluntad de Dios que nos ha sido revelada
por los apóstoles, por Jesucristo y que está registrada o está puesta por escrito en el Nuevo Testamento. Para llegar a una conclusión lógica, una conclusión que podamos defender, debemos depender totalmente de la única y maravillosa fuente de la verdad, de la autoridad en la religión cristiana, obviamente. Que este hecho es de importancia primordial, fundamental, debe ser algo que esté arraigado firmemente en nuestras mentes. No cabe la opinión, no cabe la supuesta influencia o autoridad, entre comillas, que pueda tener tal maestro, tal predicador, tal anciano. No, no hay autoridad que pueda pasar por encima de la autoridad de Cristo. Nosotros no tenemos autoridad propia, tenemos autoridad delegada. Es la autoridad que ha dado Dios por medio de la predicación de la palabra. Pero si yo le digo a usted, levántese de esa banca y se sienta en la número 5 y ya, y se lo ordeno, usted no tiene por qué obedecerme. Eso sería tener autoridad propia. Pero note que cuando le pedimos algo, se lo pedimos por favor, se lo rogamos. Y la única manera de que nosotros le demandemos o exijamos algo es cuando le estamos citando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Una autoridad delegada, una autoridad de otro. Yo estoy hablando en nombre de otro, no en mi propio nombre. No debemos cometer el error, amados, de confiar en la sabiduría humana de alguien que, cuya enseñanza, cuya opinión, cuya perspectiva esté en conflicto con el volumen sagrado. En las palabras de uno de los profetas, nosotros debemos entender que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Debemos procurar conocer la verdad, como dijo Jesús en Juan 8:32, y entender cuál es la voluntad del Señor, o ser entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 17. Vamos a hacer una introducción antes de decir qué tenemos que hacer con los hermanos que están involucrados en este tipo de matrimonios, qué tenemos que hacer con los hermanos que les permiten esto y qué tenemos que hacer con los hermanos que enseñan directamente una doctrina contraria a la doctrina bíblica del matrimonio. Vamos a considerar algunos puntos que son básicos y en esto vamos a nombrar el punto, la clara enseñanza bíblica. En primer lugar, como ven en pantalla, el matrimonio y el hogar son una parte muy vital de la voluntad de Dios para el bien de la humanidad, como hemos podido ver en Génesis 2:18 y los versículos 21 al 24, Proverbios 18:22, Jeremías 29:6, Hebreos 13:4, Primera de Corintios 7:2 al 9 y Primera de Timoteo 5:14. En segundo lugar, el Nuevo Testamento da instrucciones sobre la relación entre el marido y la mujer, como podemos leer en Efesios 5:22 al 25 y los versículos 28 al 29, el 31 y el 33 en especial, Colosenses 3:18 y 19, Primera de Pedro 3:1 al 7 y Tito capítulo 2, versículos 4 al 5. En tercer lugar, Dios detesta el repudio y lo debemos tener muy claro. Malaquías 2:14 al 16. Aunque por la dureza del corazón de la gente, lo permitió en tiempos muy antiguos, muy remotos, como Deuteronomio 24:1 al 4, y que Jesús recuerda en Mateo 19:7 y 8. Pero Jesús dejó claro que desde el principio eso no se permitió. Recuerde Mateo 19:7 y 8. Y también el apóstol Pablo declaró explícitamente que la ley de Dios era que un hombre y una mujer se casaran de por vida y desobedecer esa ley resultaría en que aquel que la desobedeciera sería considerado adúltero. Recordemos lo estudiado en Romanos capítulo 7, los versículos 2 y 3. Y en cuarto lugar y último, el Señor mismo dio algunas instrucciones muy definidas, instrucciones relativas al divorcio y al matrimonio, como las podemos leer en Mateo 5:31 y 32, Mateo 19:3 al 12, Marcos 10:2 al 12 y Lucas 16:18, que ya hemos estudiado en este curso. Ahora, como nuestro tema tiene que ver con la comunión relacionada con esta temática particular de esta noche, entonces repasemos un poquito
un concepto y la aplicación de ese concepto que aunque he estado publicando una serie de lecciones en Facebook respecto a este tema, pues vamos a repasar un poco aquí para poder entonces ir al punto principal de nuestra lección. Con todo esto que acabamos de decir en mente, centremos ahora nuestra atención sobre el tema de la comunión, su significado y lo que debemos entender al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra se traduce principalmente del término griego koinonía. Esta palabra significa, como pueden ver en pantalla, compañerismo, compartir en común, sociedad o asociación. También la palabra comunión se traduce de la palabra metoche, la cual significa sociedad, estar de acuerdo, compartir o participar. Así que una definición compuesta, sumando todos estos aspectos de nuestra palabra, comunión sería compañerismo, participación en común, sociedad o comunicación. Las dos palabras griegas anteriores y sus diversas formas generalmente se van a traducir por cuatro palabras en español en nuestro Nuevo Testamento. Vamos a encontrar las palabras compañerismo, que viene de ahí, compañero, comunión y partícipe. Las cuatro vienen de la raíz que hemos mencionado, o koinonía o metoche, que significan lo mismo. En realidad, este es un caso en el que nuestro propio diccionario de español deja bastante claro lo que significa comunión para que no haya ningún tipo de confusión. Dice el diccionario de la lengua española que comunión es participación en lo común o trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Necesitamos saber que nuestra comunión en la iglesia ha sido posible a través de la asociación celestial entre el Padre y el Hijo para hacer realidad la salvación de todos nosotros. Por amor incomprensible, incomprensible para nosotros los seres humanos, Dios envió a su Hijo al mundo para que la humanidad fuera salva por medio de él, dice Juan 3:16 y el 17. Esto hacía necesaria la encarnación, es decir, que la deidad se hiciera carne, como dice Juan 1:14. El posterior sacrificio de ese Hijo de Dios, luego también que lo hiciera en favor de todos nosotros, como dice Romanos 4:25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, o como dice Primera de Corintios 15:3, que Él murió por nuestros pecados. Además de estos dos pasajes, hay otros pasajes que también nos hablan de lo que Él hizo. Por ejemplo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otro, segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis o fueseis enriquecidos. Entonces, no solo había sociedad y compañerismo dentro de la deidad al enviar al Hijo al mundo en forma humana, sino que al hacerlo, Jesús participó, es decir, tuvo comunión con carne y sangre. ¿Con quiénes? Con todos nosotros. Tuvo eso en común con todos nosotros. Por eso va a decir el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Él se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todo esto lo hizo por nosotros, bendito sea el Señor, para que experimentáramos el pleno gozo de tener una amistad, un compañerismo, una relación con el Padre, con el Hijo y también todos nosotros, hermano, porque si usted está ahorita resistiendo el sueño, el cansancio para escuchar esta lección conmigo, con amor, con gozo, es porque tenemos una comunión. Usted y yo somos familia, usted y yo somos amigos espirituales, como Jesús le dijo a los apóstoles, vosotros ya no sois siervos, ustedes son amigos, porque a un siervo no se le dice lo que uno va a hacer, el Señor no le dice lo que va a hacer, pero yo a ustedes les he dicho todo, por lo tanto ustedes son mis amigos, pero esa amistad depende de que hagan también lo que yo les he ordenado. Entonces, el apóstol Juan va a recalcar esta relación que tenemos con el Padre y el Hijo gracias a esa comunión espiritual
diciendo lo que tenemos en pantalla. ¿Alguien desea leer este texto? A ver, ¿quién nos ayuda con esa lectura? Primera de Juan 1, 1 al 4, sea que leamos de pantalla o de nuestras Biblias. Hermano Rafael. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, hermano. Piénsalo. Hemos sido redimidos, es decir, hemos sido rescatados no solo del pecado, sino de la condenación en el infierno. Hemos sido reconciliados con Dios cuando éramos objeto de ira. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. Hemos sido llamados a la comunión con el Hijo de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 1:9. Hemos sido destinatarios o receptores de, como dice el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, ahí está el verbo nuevamente, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o el mal deseo. Hemos traído a nuestro recuerdo todas estas cosas porque conocemos las raíces de la comunión en Cristo y por lo tanto apreciamos más profundamente cuán importante debe ser ella para todo cristiano, hermano. La comunión cristiana es una cosa que tenemos que aprender a valorar, aprender a darle ese realce que le da la Escritura, ese énfasis. De hecho, el hermano Rafael fue quien leyó y el hermano es un hermano que desde que se convirtió, aunque no estuve esos primeros años, pero escucho ahora las anécdotas, ahora lo he tratado, lo conozco, su esposa, y son personas que han logrado entender muy, pero muy bien esto, o sea, lo que vale que seamos familia, lo que vale que las necesidades de tu hermano, los problemas de tu hermano también sean tuyos, ese cuidado, esa atención, esa importancia de servir, de estar siempre en la medida de nuestras fuerzas, de nuestros medios, disponibles para nuestros hermanos. ¿Cuánto valor tiene, hermanos, si esa amistad espiritual o esa comunión fue pagada con la vida de Jesucristo? No es que decidimos de la noche a la mañana, yo llegué aquí a Santiago y lo vi a él en la terminal de transporte y dije, ese va a ser mi hermano. No, no, no funcionó así. No fue porque lo vi y él me cayó bien. No fue porque la esposa de él me vio y dijo, ah, bueno, mira ese que acaba de llegar, ese va a ser nuestro amigo, nuestro hermano. No. ¿Cómo ellos hemos llegado a compartir tanto? ¿Cómo hemos llegado con hermanos imagínense los hermanos, la hermana Sara, el hermano Alonso, que no los conozco en persona todavía, espero que Dios me dé esa oportunidad, el hermano Juan, que no lo conozco tampoco en persona, el hermano Miguel de México, imagínense, ¿por qué han llegado a ser mis hermanos? ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué pasamos este tiempo juntos? Los hermanos que luego van a ver este video de Costa Rica, también de Honduras, de allá de México, de algunos otros países del mundo que, bueno, ojalá nos comenten en el video para saber de qué lugares también están viéndonos, si es que no los hemos mencionado ahora, pero miren cómo sin conocernos, sin tratarnos, nos amamos, nos cuidamos y buscamos el bien los unos de los otros, porque esto lo hizo posible Cristo a través de su muerte. Esto lo hizo Cristo a través de esa adopción que hemos tenido en la familia de Dios. Entonces, los cristianos tienen que valorar ser hijos de Dios, como dice Primera de Juan 3:1, valorar ser hermanos en Cristo y hermanos de Cristo, como dice Mateo 12:46 al 50. Y por eso es que compartimos juntos esta gran hermandad, como la menciona Pedro, perdón, en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 17. La comunión es la unión del pueblo de Dios.
de su familia. Es decir, es participar del mismo pan de vida y beber de la misma agua viva, como diría Jesús en Juan 4:10 al 14 y Juan 6:35. Es ser copartícipes en la obra del Señor, como escribió el apóstol Pablo a los filipenses allá en el capítulo 1, los versículos 3 y el versículo 5, dice el apóstol: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es unidad de fe, eso es comunión, es unidad de mente, es unidad de corazón, es unidad de propósito. Mire cómo la describe Lucas cuando habla de la primera iglesia allá en Jerusalén. Hablando de ellos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Antes de que podamos comprender la necesidad de tener que retirarle la comunión a un hermano o hermana y las razones para hacer esto, primero debemos comprender dos cosas vitales. Uno, la belleza de la auténtica comunión cristiana, no esa comunión que cualquiera te ofrece por allí, incluso los sectarios o los denominacionalistas o los hermanos liberales, no, la auténtica comunión cristiana. Y dos, la voluntad del Señor en cuanto a que su iglesia esté libre de mancha y de contaminación. Es más, el apóstol Pablo nos va a decir en Efesios capítulo 5, versículo 11, que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, decía que tenemos que comprender algunos hechos importantes para que quizás de esa manera sepamos qué es la comunión y tengamos más cuidado y tengamos más celo respecto a con quién la compartimos y con quién no. Y por qué en un momento dado estamos en la obligación divina o espiritual de retirarle la comunión a una pareja en nuestra congregación, a un hermano en nuestra congregación o a un predicador de otra congregación, o una congregación completa que esté practicando o enseñando este error, o ambas, ¿no? Vamos a comprender dos hechos importantes. Vamos a las estadísticas de unos 5.000 millones de personas, ¿verdad? Que vivían en el mundo, ya no hoy hay 8.000 millones, pero de 5.000 millones que había hace unos cuantos años atrás, se había sacado una estadística de que solo 2 millones de esos 5.000, 2 millones nada más eran miembros de la iglesia de la que leemos en el Nuevo Testamento. Eso equivale o equivalía en ese momento, que no ha de estar muy, muy lejos, ojalá que sí, ¿verdad? Pero la previsión es que no estará muy lejos la estadística hoy, pero vamos a utilizar esa de algunos años que ya está documentada. Hace unos cuantos años había 5.000 millones de personas, ya hace varios años. De esos 5.000, solo 2 millones, eran miembros de la Iglesia del Señor, hablando de la población mundial. ¿Eso qué representa? Equivale al 0.04% de la población del mundo. Es decir, es un 4 sobre 100 del 1%. Para el que es matemático, esto todavía está mucho más claro. Quizás estas cifras serían más claras para todos los demás que no somos tan hábiles con las matemáticas ni las estadísticas, si pudiéramos imaginar a los miembros de la iglesia distribuidos equitativamente a través de toda la población mundial. Mire, sería así, porque puede ser que de esos 2 millones, pues haya 1 millón en América y luego 1 millón en el resto del mundo, ¿no? Pero vamos a suponer que estuviera mejor distribuido, que estuviera bien, bien distribuido entre todas las naciones del mundo. Mire cómo sería esto. Si así fuera, solo habría un cristiano por cada 2.500 habitantes. En una ciudad de 25.000 personas, por ejemplo, esta bella ciudad acá de Santiago de Veraguas tiene 150.000 habitantes. Pero vamos a imaginar una ciudad más pequeña, una ciudad de 25.000. En esa ciudad de 25.000 habitantes, solo habría 10 miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento. En una ciudad de 250.000, es decir, más grande que la ciudad donde resido ahora mismo, solo habría 100 miembros en 250.000, entre 250.000 habitantes. Y si nos vamos a una ciudad súper grande, una metrópolis como le llaman, que pueda tener una población de 2,5 millones de personas,
allí encontraríamos solamente 1.000 miembros del cuerpo de Cristo. O sea, hablando de la equivalencia, ¿no? De cómo está la iglesia de Cristo distribuida. Hablamos de una gran minoría, valga la paradoja, ¿no? Es una minoría bastante profunda, ¿no? En realidad somos muy pocos, muy pocos. Bueno, ya decía Jesús que eran pocos los que entrarían por la puerta estrecha, pero eso no hace que deje de ser lamentable, ¿no? Por lo tanto, estoy enfatizando, hermanos, que nuestra comunión en Cristo debe ser muy significativa, muy importante, muy preciosa, valiosa para todos nosotros. No somos un montón. No somos hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes. Cada uno de nosotros debería hacer todo lo posible para ayudar a fomentar esta atmósfera o este ambiente de amor mutuo, de compasión y de ayuda en el pueblo de Dios. Que cada cristiano individual diga, no cambiaría la comunión que tengo con el pueblo de Dios por todo el oro y la plata, por toda la fama y la fortuna, por todas las emociones y lujos que el mundo me puede ofrecer. Punto número 2. Por inspiración, el apóstol Pablo escribió para informar a los seguidores de Cristo de cuánto el Señor amó a la iglesia y que Él la quiere pura y santificada, dice el libro de Efesios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. También el apóstol Pedro escribió a los cristianos y les dijo en el capítulo 1, versículo 15 de su primera carta, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en esa misma carta, en el capítulo 2, versículo 9, le dice a los hermanos que les escribe y a todos nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, con toda esta enseñanza, hermanos, con toda esta exhortación apostólica, es esencial que nosotros vivamos una vida de rectitud, que nosotros vivamos vidas a la altura de nuestro llamado. Al ser conscientes del valor de la comunión en ese pequeño pueblo, ese minoritario pueblo de Dios, y reconociendo que Él quiere que la iglesia esté libre de contaminación espiritual, entonces podemos o debemos entender fácilmente la importancia de la conducta apropiada, la conducta a la altura de cada cristiano. Qué hermoso y qué maravilloso es cuando los miembros de una congregación local están todos viviendo como deberían. ¿Y cómo es eso? En pureza moral y en unidad y cooperando unos con otros, ocupados haciendo la gran obra de nuestro Maestro. En esas circunstancias se pueden alcanzar a las almas perdidas con el Evangelio. La iglesia se fortalece y Dios es glorificado. Y no es por eso que somos la iglesia, y no es para eso que nos reunimos y estudiamos, y no es para eso que estamos en este entrenamiento espiritual. Pero, ¿qué pasa si un miembro o algunos miembros se desvían del camino y vuelven a los rudimentos del mundo o abrazan la falsa doctrina? ¿Qué pasa si uno o más comienzan a practicar algo religioso o de naturaleza moral que está claramente fuera de armonía con la voluntad revelada del Señor? Entonces, ¿qué debe hacerse? ¿Y cómo? ¿Y por qué razones? Aquí es donde entramos a la parte importante y muy fundamental de esta lección, lo cual nos lleva a algunas consideraciones piadosas, como le he colocado a este tema. Primero, consideremos el deseo de nuestro corazón, porque ese deseo y nuestra oración por todos nuestros hermanos, sea que estén enseñando falsa doctrina sobre el matrimonio y divorcio, sea que estén involucrados en relaciones pecaminosas, es nuestro deseo y nuestra oración que no pierdan su salvación o que la puedan recuperar. Como Pablo deseaba la salvación de sus parientes en la carne, como lo refleja en Romanos 10:1. Y por el bien de sus conciudadanos espirituales, él predicó valientemente aquel mensaje donde él mismo dice,
que estaba amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. La oración de Pablo por cada cristiano en esa época y hoy por usted y por mí era para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dijo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Así que siempre que se deba ejercer la disciplina, la razón principal tiene que ser aquella que él dio allá en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. ¿Cuál era? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En vista del interés mutuo que todos los cristianos deben tener en la salvación eterna del alma de los unos y los otros, debemos ocuparnos en cumplir ese mandamiento también escrito por el apóstol Pablo allá en Colosenses, que dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16 y también en Efesios 4:14 al 16. Y exhortándonos unos a otros a vivir rectamente o en justicia, como dice Hebreos 3:12 al 13 y Hebreos 10:24. De hecho, deberíamos obedecer aquella instrucción de Primera de Tesalonicenses 5:14 que dice: que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos, hermano, porque como le decía a un hermano, uno de los líderes: hermano, esto es así. Quisiéramos que el 80% de la congregación se reuniera los días de semana. Quisiéramos que todos los hermanos llegaran al estudio con ese ánimo y ese interés y tomando notas, y quisiéramos que los hermanos en la adoración y ante la predicación, hermanos, se conmovieran y se pararan, hermano, y dijeran: hermano, me arrepiento de mi actitud y voy a cambiar, hermano, me comprometo delante de Dios. Hermano, eso sería lo correcto, lo ideal, es lo que quiere Dios, pero no siempre será así. Más bien, la mayoría de las veces pasará lo contrario. Entonces, mire lo que dice el apóstol: alguien que lidió no con una, lidiaba con varias, con muchas iglesias al mismo tiempo, dijo: que seáis pacientes para con todos. Como individuos, los cristianos deben ir a cualquier hermano o hermana que haya pecado o que perciban que puede ir a la deriva en un estilo de vida pecaminoso o desobediente o frío o con desánimo, instando y alentando a esa persona a hacer lo correcto, como también el apóstol Pablo instruyó allá en Gálatas 6:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en el mismo pecado o en otros pecados. También es lo mismo que luego dice en 2 de Timoteo 2:24 al 26. Entonces, necesitamos recordar la siguiente escritura y realmente tratar de ponerla en práctica mucho más a menudo de lo que lo hacemos. Me refiero a 2 de Timoteo 2:24. Ese texto dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. También dice Santiago 5:19 y 20: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19 y 20. Los esfuerzos exitosos en este empeño de recuperar a las ovejas descarriadas son maravillosos, y para el verdadero cristiano, el verdadero obrero en la viña del Señor, hermano, resulta en gozo, como podemos leer allá en Lucas 15:3 al 7. ¿Cuál es la reacción de los hijos de Dios? ¿Cuál es la reacción del Padre cuando se recupera a un hermano en error, un hermano perdido? Entonces, no puedo exagerar la importancia de ser paciente y amable, longánime y manso en nuestro trato con el pueblo de Dios. Debemos recordar que lo que está en juego es el destino eterno de las almas.
Y solo una palabra desagradable o una acción insensible podría hacer que los corazones se ahuyenten y sean endurecidos y las almas se pierdan para siempre. Recuerde, 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Nunca debe acercarse a los hermanos con una actitud equivocada o de una manera jactanciosa y prepotente. Tampoco debemos ser rápidos para apretar el gatillo, por así decirlo, y tomar la medida del último recurso inmediatamente, que es la medida de negar la comunión. Todas las vías de acercamiento deben ser agotadas primero. La oración ferviente y frecuente por aquellas almas descarriadas para que él o ella vuelvan al redil, ese ruego gentil, la bondad y el amor deben demostrarse claramente y debe manifestarse una preocupación genuina y sincera. Porque cuando hablamos de este tema de matrimonio y divorcio, estamos hablando de la esposa de alguien, el esposo de alguien, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de las dos familias involucradas, estamos hablando de cómo los ve la sociedad. Hermanos, no es fácil. Ahora, no se equivoque, no se equivoque, no le estoy diciendo que debemos entonces dejar que la gente viva como quiera vivir, no estoy diciendo que no debemos reprenderles, solo estoy diciendo que debemos hacer ese trabajo, pero entendiendo, hermanos, que no es lo mismo decirle a una persona deje de beber que decirle a una persona salga de su casa y deje a su mujer y a sus hijos. Hermano, no es lo mismo. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de las personas y tenemos que ser, no tenemos que ser groseros para decir la verdad, no tenemos que ser crueles para poder corregir, no tenemos que ser indiferentes al dolor y a las situaciones personales, a los sentimientos de las personas, sino acercarnos a ellos con amor, acercarnos a ellos con paciencia, acercarnos a ellos como lo haría Jesús. Pero llega un momento en que todo esto falla. Entonces, después que se ha hecho todo lo posible por razonar con un hermano o hermana en rebeldía y se le ha mostrado paciencia y se le ha manifestado mucho amor y se han ofrecido muchas oraciones, pero todavía no se ve ningún paso hacia el arrepentimiento y el cambio de vida, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Nuevamente, debemos ir a las escrituras, debemos escudriñar las escrituras para conocer la voluntad del Padre. Jesús dijo allá en Mateo, capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a medida que buscamos y tratamos de conocer su voluntad, pronto se nos va a hacer evidente que hay dos áreas en las cuales se aplicará la disciplina si la situación así lo exige. Primero, en asuntos de falsa doctrina y disputas que van a provocar división en la iglesia del Señor. Mire lo que dice Romanos 16, 17. ¿Alguien que desee colaborarnos allí con la lectura, por favor? Romanos 16, 17. Amén. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Gracias, hermano. Obviamente, la frase la doctrina, que es la doctrina de Cristo, era y es tan importante que ir más allá en la enseñanza o la práctica. Y eso requería medidas estrictas. Lo que era cierto en el primer siglo, también es cierto en el siglo XXI. Tenga en cuenta las siguientes escrituras. Segunda de Juan, los versículos 9 al 11, que usted los conoce bien. Mateo 15, 6 al 14. Segunda de Juan 9 al 11, que habla de no recibir al que trae falsa doctrina, no decirle bienvenido. Mateo 15, 6 al 14, que habla de las doctrinas de los hombres que invalidan la palabra de Dios. Gálatas 1, 6 al 9, que habla de la maldición de aquel que pervierte el evangelio de Cristo. Y el 5, 2 al 7, que habla de cómo los que tratan de reemplazar la doctrina de Cristo caen de la gracia. También el apóstol Pablo disciplinó a Himeneo y Alejandro, porque dice en 1 Timoteo 1, 19 y 20 que ellos naufragaron en la fe. Considere también 2 Timoteo 2, 16 al 18, que habla de todos aquellos que
en rebeldía, tratan de, con sus palabras altaneras, envanecidas, tratan de enredar o confundir al pueblo de Dios. Y el Señor instruye a la iglesia en Éfeso que pusiera a prueba las afirmaciones de los que se llamaban a sí mismos apóstoles y que en realidad la evidencia decía que eran falsos, recuerda Apocalipsis 2:2. Y al mismo tiempo reprendió a las iglesias de Pérgamo y Tiatira, me refiero al libro de Apocalipsis, por no corregir la falsa enseñanza que había en medio de ellos. Lea Apocalipsis 2:1 al 16 y 2:20 al 23. A este respecto tenemos que considerar el mandamiento divino dado por el apóstol Juan. Dice este apóstol en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, ahí no se refiere a espíritus de apariciones, como lo han pensado mucha gente hoy. Note que ahí hay una cosa que se llama paralelismo hebreo, es decir, la primera frase dice algo y la última frase explica la primera. ¿Qué son los espíritus? Los espíritus son lo último de lo que habla el apóstol. Dice, no creáis a todo espíritu. Y al final da la razón, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces ahí el término espíritu se refiere a personas que decían que tenían revelación de Dios cuando era falso. No estaban inspirados como los apóstoles, pero le decían a las iglesias que ellos habían recibido el poder y que lo que estaban enseñando era verdadero. Entonces Juan les dice, pero si ustedes tienen la unción del santo, ustedes tienen el don del discernimiento de espíritus, así que ustedes pueden distinguir a través de ese don cuando alguien no es verdadero. Además, aquellos que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, el apóstol nos dice claramente, apártate de los tales, no te enredes con ese tipo de personas. Pero más directamente, el apóstol va a decir cuando escribe a Tito, allá en el capítulo 3, los versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones. Hermano, no dice divisiones en qué, divisiones sobre la ofrenda, divisiones sobre la adoración, divisiones sobre la organización o divisiones sobre el tema del matrimonio y el divorcio. No dice, por lo tanto aplica a toda división. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La segunda razón por la que cortamos a alguien de comunión es en asuntos de conducta desordenada y o conducta inmoral. Nota, siendo este el punto principal de nuestro tema, porque cuando alguien está en un matrimonio ilícito, está en pecado moral, porque está en adulterio. La persona que ha sido repudiada y que su cónyuge se ha casado con otro sin que haya fornicación como causal, está en adulterio ese que repudió y se casó con otra, y si la repudiada va y se casa con otra, con otro, ella está en adulterio y el que se casó con ella también. Por lo tanto, aquí hay pecados morales. ¿Y qué dice la Escritura sobre ello en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Tenga en cuenta que no hubo peros sobre lo que escribió el apóstol, solo un mandamiento directo, fácil de entender, pero que tan rara vez se obedece en este día y tiempo presente. Por eso considere también lo que el apóstol Pablo, y me ayudan con la lectura, dijo en Primera de Corintios 5, 9 al 11 y el versículo 13, como lo tenemos en pantalla. Por favor. Os he escrito por carta que no gustéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén, gracias, hermano. Estas escrituras son muy claras al enumerar pecados particulares que deben ser tratados con la disciplina. Fornicación,
Y esta palabra es amplia en su significado, incluyendo toda conducta inmoral. También menciona la avaricia, la idolatría, las borracheras, las extorsiones, las injurias y el entrometimiento, si traducimos las palabras literales del texto. Lo que nos interesa específicamente se refiere a la inmoralidad. Un hermano o hermana que vive en una unión adúltera. Y aunque algunos se opondrían enérgicamente a que yo usara esta terminología, la Biblia claramente enseña que los que persisten en comportarse en contra de la voluntad de Dios están viviendo en pecado. Sí, viviendo en pecado. No es que cometen un pecado y ya, luego de ahí pueden seguir estando juntos y ya no es pecado. No, no. Mientras estén juntos, siguen viviendo en pecado. Por favor, observe, el apóstol Pablo al escribir a los cristianos, quienes antes de su conversión habían estado involucrados en todo tipo de iniquidades, especificadas por él cuando les escribe su carta, él les dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 7, en primer lugar dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ¿cuando qué? Cuando vivíais en ellas. Y a los santos en Roma, el mismo apóstol escribió, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo qué? Viviremos aún en él. Romanos 6:2. Obviamente, si una persona no pudiera vivir en pecado, entonces lo que Pablo escribió no tendría sentido. Pero él era un hombre inspirado, alguien que escribió movido por el poder del Espíritu Santo. Es irrefutable que una persona puede vivir en pecado. Siendo este el caso, una persona puede estar viviendo en adulterio. Si él o ella está en una relación no aprobada por Dios y persiste en quedarse en ella. Por ejemplo, Herodes, quedándose con la esposa de su hermano Felipe. Ese es un excelente ejemplo de una unión adúltera. Y Juan el Bautista le dijo claramente a Herodes, allá en Mateo 14:4, no te es lícito tenerla. Mire que dice lícito, un término que habla de lo que es legal o de lo que es conforme a la ley. ¿Y de qué ley estaba hablando? No estaba hablando de la ley de los hombres, porque ellos se habían casado legalmente. Ellos estaban casados ante la ley de los hombres. Así que no es que no le era lícito según la ley de los hombres. Según la ley de los hombres, él y Herodías estaban bien. Pero era porque él se había casado con la mujer de su hermano, la que Dios consideraba aún mujer del primer hombre, aunque ya de manera civil estaba casada con este Herodes. Lea Marcos 6:17 para recordarlo. Entonces, lo que era legal de acuerdo a la ley civil era ilegal delante de Dios. Por lo tanto, la unión era ilícita y mientras se mantuvieran en esa unión, eran adúlteros ambos. Obviamente, era la ley de Dios la que ellos habían quebrantado, la cual era la ley para todos los hombres desde el principio, en la que un hombre y una mujer se casan de por vida y no se pueden divorciar por ninguna otra causa que no sea la infidelidad de su cónyuge. El diseño original era que nada disolviera esa unión excepto la muerte misma. Pero bueno, nuestro Señor Jesús, en su amor y su infinita sabiduría, allá en Mateo 19:9 nos da la única excepción y que la hemos estudiado ya con bastante detalle aquí en nuestro estudio. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Más claro que eso, hermano. ¿Cuánto más sencillo podría ser el lenguaje del Señor? Es una conclusión ineludible que si una persona se casa con otra, cuando se trata de un divorcio ilícito, es decir, no permitido por la ley de Cristo, ese matrimonio es pecado, es una unión adúltera. Mientras esa unión se mantenga como una relación de marido y mujer, la pareja está viviendo en adulterio. Lo lamento por los que se duelan o se ofendan por esto, se sientan mal. Lo lamento por las personas que enseñan otra cosa distinta, pero esto es lo que dice la santa palabra de Dios. La iglesia no puede bendecir esa unión y seguir siendo fiel a Dios. La iglesia, dirigida por sus ancianos o líderes, debe mantenerse pura si es que pretende ser agradable a su esposo, ese del que habla Efesios 5:27. Debe hacerse todo esfuerzo a través de la enseñanza bondadosa, de la súplica amorosa para resolver esta situación. Y como último recurso, tomar una posición firme, porque la verdad
Y hacer la voluntad de Dios nos va a llevar, hermano, inevitablemente a retirarle la comunión a las personas que están rebeldes, las personas que no quieren obedecer la voluntad de nuestro Señor, personas que persisten en el pecado. Si bien es un procedimiento doloroso cada vez que se aplique y no es una cosa placentera para hacer, sin embargo, amados, es un mandamiento. Y si se hace en la forma adecuada, el hermano o la hermana en pecado bien podría arrepentirse y salir de esa unión pecaminosa. Y ciertamente, si eso pasa, la iglesia va a ser fortalecida y va a ser muy bendecida por el Señor. De lo contrario, el pecador persiste en el pecado para la condenación eterna y la iglesia que tolera o permite eso va a estar debilitada y va a perder su identidad delante del Señor. Pero bueno, algunos objetores van a escribir, van a decir, preguntando, ¿y qué acerca de la iglesia en Corinto? Seguro que muchos de ellos estaban en un segundo matrimonio o tercer matrimonio cuando escucharon el Evangelio. Pero hermanos, con esa conjetura podría yo estar de acuerdo, pero no con la supuesta conclusión de que porque estaban en esa situación, se quedaron en esa situación y que eso se permitió de parte de Pablo en armonía con la voluntad de Dios. Eso es un salto bien grande, es decir, los corintios estarían en su segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo matrimonio. Es probable, muy probable, porque esa era la forma de vida de los romanos, de los judíos, de los griegos, claro que sí, pero eso no prueba que se quedaron en esa condición, porque también eran homosexuales, se quedaron en esa condición, también eran avaros, se quedaron en esa condición, también eran borrachos, se quedaron en esa condición. Pablo declara que las personas en pecado no heredarán el reino de Dios. Y luego va a escribir allá en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, o algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, que santificar es apartar. Ellos se habían apartado de esas prácticas. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de su conversión estaban en esos estilos de vida pecaminosos, pero al oír el Evangelio, como dice 1 Corintios 15, y al creerlo, fueron bautizados, como dice Hechos 18:8. Pero antes de que fueran bautizados, debemos concluir, como ya hemos estudiado, que se arrepintieron de sus pecados, porque el arrepentimiento va antes del bautismo. Y arrepentirse, ¿qué significa? Alejarse del pecado. Hechos 3:19. ¿Sí? Antes de que alguien sea bautizado, él o ella debe arrepentirse. Pedro les dijo a los que habían creído en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y el arrepentimiento requiere desistir del mal. El individuo que está arrepentido va a dejar de vivir en pecado. Así que si alguien está casado de manera ilícita como Herodes, con alguien con quien él o ella no tenía ningún derecho de estar, esa unión no puede continuar. Si los involucrados quieren estar en una relación correcta con Dios, es decir, en comunión con Dios. Recuerde, el bautismo no va a santificar una relación impía. Si alguien está viviendo en un estado de adulterio antes del bautismo y continúa en esa misma unión después del bautismo, él o ella todavía vive en adulterio. Si no, ¿por qué no? Para otro hombre en una relación homosexual que oye el evangelio y se bautiza, pero continúa en la relación homosexual después del bautismo, ¿qué pasa con esa persona? El haber sido bautizado hace legítima la relación homosexual, hace santa lo que antes era una relación pecaminosa. Absolutamente no. Y tampoco legitima el bautismo a las personas que viven en adulterio solo porque son hombre y mujer. Si una persona realmente quiere estar bien con Dios, él o ella debe suspender, abandonar, eliminar, quitar las prácticas pecaminosas. Y si una congregación local de la Iglesia del Señor realmente quiere agradar al Señor, no debe barrer este pecado debajo de la alfombra. La verdad debe predicarse en este tema desde el púlpito y enseñarse en el salón de clases como parte de lo que Pablo llamó en Hechos 20:27 todo el consejo de Dios. Por lo tanto, cuando se da a conocer una situación adúltera, que indudablemente habrá muchas de ese tipo con los que el liderazgo tiene que lidiar y tendrá que lidiar toda la vida,
y después de que se agota cada medio razonable y amoroso para tratar de corregir este problema, pero en vano, entonces, y como último recurso, pero necesario, debe haber un cese de la comunión con esa pareja o con esa persona que enseña o cree falsa doctrina. Entonces, y solo entonces, hay esperanza de que las almas involucradas puedan ser llevadas al arrepentimiento para que puedan salvarse eternamente. Y ojalá el resultado de eso sea lo que dice Hechos 5:11, que después de la muerte de Ananías y Zafira, cuando Dios aplicó directamente su disciplina, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia. Y si eso sucede, los hermanos comprenderán que todos nosotros debemos ser muy serios acerca del compromiso con Cristo. La comunión dentro de la iglesia debe ser tan valorada y querida que la vida del que es cortado de ella debería ser insoportable para él. Debería ser una vida miserable, una vida que él diga, no me puedo quedar en esta condición, ¿cómo voy a perder la amistad, el compañerismo, el calor de mis hermanos? Eso es tan maravilloso, yo no lo puedo perder. Pero si la comunión de la iglesia no es más que una farsa, y una farsa en las mentes de los que profesan ser cristianos, entonces el corte de esa comunión no va a tener ningún impacto en la mente de esa persona o esas personas. Divorciarse y volverse a casar es un tema muy emotivo entre nosotros hoy, porque tantos están involucrados o tienen seres queridos que están involucrados. Y la tendencia humana es a justificar y aceptar la práctica. Y siempre estarán los que le dirán a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y ese es ciertamente el caso en este asunto. Los falsos maestros son bastante numerosos y algunos de ellos son maestros activos que escriben mucho, que participan de muchas conferencias, que van a muchas campañas evangelísticas a través de todos nuestros países y están haciendo un verdadero lavado de cerebro en muchos hermanos para volver a explicar lo que la palabra de Dios enseña claramente. Y muchos hermanos están creyendo a estos falsos maestros porque están enseñando lo que ellos quieren creer. Me recuerda lo que Pablo escribió allá en Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos 3 y 4, cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Qué triste y qué trágico. Solo la eternidad va a revelar la magnitud del daño que causan estas personas. Las limitaciones de tiempo, hermano, no me permiten en esta lección hacer un estudio más profundo, pero oro fervientemente para que lo que se ha presentado sea suficiente para el estudiante de la Biblia honesto, objetivo, el miembro de la congregación que luego vea este video a través del canal y pueda analizarlo y ser abierto a la palabra del Señor. Seguramente los corazones que son verdaderamente puros aceptarán la voluntad de Dios y actuarán en consecuencia para su alabanza, para la salvación de las almas que están actualmente en peligro y por la pureza de la iglesia del Señor. Les suplico, hermanos, a ustedes como siervos, líderes, ministros, predicadores, que defiendan la verdad en este y en todos los demás temas de la palabra de Dios, porque solamente así podemos decir de nuestro ministerio lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:21, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí, hermanos, nuestra lección y hasta aquí nuestro curso, la doctrina bíblica del matrimonio, esperando que sea de gran ayuda en todas las iglesias del Señor donde llegue este material, donde sirvan todos ustedes, donde participen todos los que, como digo, vean la clase luego transmitida y que pueda ser de bendición y no de maldición, que pueda ser de gozo y restauración y no de división. Nuestra intención no es compararnos con nadie, ni competir con nadie, ni llegar a hacer daño en ninguna iglesia. Es compartir la verdad de Dios para que sane las almas que están en pecado, para que tengan los predicadores, los ministros, una herramienta para poder edificar a la iglesia, para poder explicar de manera sencilla a los hermanos esta situación que han querido algunos hacerla ver que es muy compleja,
cuando en realidad está al alcance de todos nosotros si nos esmeramos en estudiar la palabra de Dios, si pedimos al Todopoderoso su sabiduría y si somos honestos ante todo lo que la Biblia nos va mostrando a través de sus páginas. Así que, hermanos, una gran bendición para todos los que nos han acompañado durante todo este tiempo en este maravilloso tema del matrimonio y sus relacionados.